Yo siempre tengo que agradecer al Museo de la Evolución Humana que cuente con el Mundo de Castilla y León para estas actividades, porque además siempre me parece fascinante venir a presentar un libro y ver tanta gente como viene aquí en la presentación de un libro. Y le tengo que agradecer a los burgaleses que me acojan aquí también entre ustedes por la presentación de un libro. La verdad que en este caso he presentado un montón de libros, un montón de autores y mucha gente, no solo aquí. Ciertamente os lo tengo que decir a autores, lo dije al principio. Me enfrento a la presentación más compleja y más difícil que he hecho nunca, porque esto, lejos de lo que parezca, porque a mí me lo pareció, cuando veo la portada, La democracia intrascendente, uno cree que se acerca a un libro de divulgación, de autoayuda, de estos libros ligeros que se hacen ahora, y esto es un libro de filosofía, pero de filosofía pura y dura. José María Ridao me lo contaba antes, me decía: es que quiero darme un lujo. Claro, estos lujos los puede dar José María Ridao y muy poca más gente lo puede dar en este país. Él, ya le han contado antes un poco su trayectoria, ha sido diplomático en la Unión Soviética, en Argelia, en París, en Estados Unidos, y sobre todo es filósofo, es ensayista y es escritor. Y se quería dar el lujo de, en estos tiempos donde todo es banal, donde todo es muy ligero, donde todo se hace en 280 caracteres prácticamente, él quería hacer un ensayo de verdad, y ha hecho un ensayo en toda regla. Es un libro, insisto, de filosofía. Es un libro que yo, para leerlo, le contaba que, hombre, he tenido una suerte, por lo menos, no está al alcance de cualquiera, el mío por supuesto que no. He tenido la suerte, lo primero, que he dado filosofía en mis años mozos. He tenido la suerte de que no he sido víctima de la LOCSE, también he tenido esa suerte, y he tenido la suerte de que siempre me acompaña el libro de filosofía de Coe allá donde vaya, y me ha ayudado un poco a desentrañar el libro, porque insisto que no es nada fácil. Cuando habla de la democracia intrascendente, hasta el propio título es en parte una provocación, porque intrascendente no es peyorativo en este caso, no es sin valor, es todo lo contrario de lo que habla José María Ridao. Pero insisto que lo mejor es que nos cuente él un poco de qué va el libro, y que aprovechemos también. Yo creo que el libro se puede aprovechar, lo que cuenta el libro se puede aprovechar para traer un montón de cosas a la actualidad, y para seguramente abrir un debate y hablar con ustedes. Seguramente para traer la actualidad más inmediata, de qué nos está pasando, por ejemplo, en este país, que no sabemos lo que hacemos cuando votamos, no sabemos cómo practicamos la democracia, o los políticos que tenemos no son capaces de entendernos. Mira, el otro día publicaba nuestro humorista un chiste, que salía un individuo de estos, un desactivador de bombas, y salía una urna electoral, y decía, en el texto decía: la gente cree que sabe para qué sirven estos artilugios, pero no tiene ni idea de para qué sirven estos artilugios. Salía una urna electoral cuando se había corroborado que volvíamos a elecciones. José María, la gente ha venido a escucharte a ti, no a escucharme a mí. Perdón. Muchas gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias al museo, muchas gracias a ustedes por estar aquí, justamente para la presentación de un libro que para mí es un lujo, pero que veo que tengo que agradecer doblemente a Pablo por el esfuerzo de leerlo. Si me permiten, me gustaría empezar explicando por qué para mí ha sido un lujo, y por qué esta dificultad, que no es una dificultad deliberada. Tengo la impresión de que en estos tiempos donde todo es banal, todo es rápido, estamos perdiéndonos uno de los grandes placeres que nos ha sido dado al ser humano, y es algo tan sencillo como contemplar. Contemplar, podemos decir, el universo, contemplar la realidad, algo tan básico como preguntar, dirigir la pregunta, y al mismo tiempo saber que vamos a ser nosotros quienes hagamos la pregunta y quienes nos demos la respuesta. Un poco sacar todo el partido de nuestra absoluta soledad en la pregunta y en la respuesta. Es en esta convicción de que la banalidad y la velocidad y el estar pendientes del espectáculo nos está privando de ese placer, donde, bueno, hace unos años, digamos, cuando salí de España la última vez, en 2012, y acabo de regresar a España otra vez a instalarme a vivir aquí, decidí pasar unos años de silencio público,
y al mismo tiempo de reflexión y de lectura y de, como les digo, contemplación. El resultado de esa lectura y de esa contemplación pues fue un primer libro titulado Filosofía Accidental, que introducía un giro muy acusado en el tipo de trabajo, en el tipo de libros que estaba publicando. Y el segundo volumen pues es este, que efectivamente trata de plantear un título que conduzca provocativamente al error. Es decir, que justamente parezca que vamos a hablar de banalidades, de una democracia banalizada, y no, lo que trata es justamente de buscar el fundamento filosófico, el fundamento profundo de los fenómenos banales que estamos viviendo. Para resumir a grandes rasgos qué es lo que trato de decir con este libro, hay varias ideas que espero que sean ideas fuertes, pero por lo menos son las ideas que han intentado articularlo. Pues hay uno primero que es la incompatibilidad entre el concepto de verdad y el concepto de democracia liberal. Si nosotros defendemos que hay una verdad objetiva, una verdad trascendente, frente a esa verdad lo único que nos queda es asentir. No podemos separarnos de ella, no podemos ponerla en cuestión, no podemos discutirla, porque si lo hacemos, pues bien estamos incurriendo en la locura de cuestionar una verdad objetiva, o estamos incurriendo en el pecado, o estamos incurriendo en el error. En cualquier caso, no hay compatibilidad entre un derecho a disentir y esa verdad objetiva. Entonces, tratando de componer estos dos elementos, es donde, como digo, traté de ir hacia atrás y buscar cuáles eran los fundamentos y los puntos de intersección y de cambio en la historia del pensamiento en el que estos dos polos de reflexión pues han entrechocado o se han cruzado o han sido compatibles. Y una de las mayores satisfacciones en esa lectura y en esa indagación de estos últimos años fue descubrir que había corrientes filosóficas de la antigüedad que habían sido ampliamente despreciadas, por ejemplo la corriente de los sofistas, el pitagorismo, que eran de una radical actualidad a mi juicio, y que es un poco la reivindicación en el libro. Para un poco ver en qué sentido esa idea del pitagorismo, esa idea de los sofistas es de actualidad, pues déjenme explicárselo solamente con un ejemplo para mí muy llamativo. Cuando Pitágoras, cuentan sus discípulos, descubre una nueva armonía universal, él lo que busca nunca es la verdad objetiva, sino la relación entre los elementos. O sea, la invención de la música o el desarrollo de la música que hace Pitágoras es por esta razón, por esa búsqueda de relaciones. Él dice, una cuerda de esta dimensión suena de una manera, si se dobla por la mitad suena de esta otra, si se dobla así hasta la octava pues suena de otra manera. Busca relaciones, no busca verdades objetivas en sí mismas, siempre son, como ven, relaciones. En uno de estos descubrimientos de una nueva armonía, de una nueva relación, los discípulos de Pitágoras le dicen, bueno, vayamos al templo de los dioses y sacrifiquemos un buey. Y Pitágoras, después de reflexionar, dice, no vayamos y no sacrifiquemos un buey, porque de existir los dioses no debemos manchar sus altares de sangre. Me pareció de una belleza la anécdota de Pitágoras, y me pareció tan reveladora de cómo no podemos tomar decisiones irreversibles para celebrar conocimientos que pueden demostrarse falsos en poco tiempo, que, como digo, me lancé a indagar en esta cuestión. Y llegué, como digo, a los sofistas considerados desde digamos, la antigüedad clásica, sobre todo en la tradición de Platón y Aristóteles, considerados como unos charlatanes que podían defender una verdad o la contraria. En realidad, esa idea de que los sofistas pueden defender una verdad o la contraria dependiendo de quién les paga o quién le convence o lo que necesitan, en fin, que se presentan como oportunistas, la realidad es que no es eso lo que defienden. Lo que los sofistas defienden
es que la verdad es pactada entre los individuos. Y hay un caso también muy llamativo vinculado a Pitágoras, que es en un discurso en Crotona, en una ciudad, donde Pitágoras dice: no podemos salir de esta asamblea, de este parlamento, sin acuerdo, y no podemos salir invocando una verdad que esté fuera de él. No podemos decir: los dioses nos han dicho que digamos. Todo lo que manejemos tiene que ser argumentos dentro de esta asamblea, y tenemos que salir con un acuerdo. Estos dos ejemplos de sofistas y pitagóricos lo que tratan de poner de relieve es que lo que importa entre estos seres humanos, que, como les digo, tenemos el enorme placer concedido de poder preguntar y al mismo tiempo saber que nada nos va a responder si no nos damos nosotros la respuesta, bueno, pues este placer conduce al acuerdo entre nosotros, conduce a que no podemos invocar una verdad absoluta, sino que frente al valor supuesto de esa verdad absoluta hay que anteponer siempre ese acuerdo entre nosotros. Y es un poco, el libro es el recorrido por esa idea de la verdad como verdad pactada, verdad consensuada, y cómo esa idea pues ha chocado siempre con un fundamento filosófico mucho más establecido, un fundamento filosófico victorioso, ¿no? que ha permeado a lo largo de toda la historia del pensamiento, y que hacía que todos los autores que se oponían a esa visión de la verdad objetiva, fundamental, pues parecieran autores o indignos o locos, o autores, en fin, que no pertenecen a nuestra forma de pensar. Y sin embargo son autores donde hay un profundo respeto humano. Les sorprenderá quizás saber que entre esos autores está Maquiavelo, o que entre esos autores está Nietzsche, o que entre esos autores está Kierkegaard. Es decir, son autores que, como digo, lo que tratan es de retomar ese placer de interrogar, el ser humano poder interrogar a lo que le rodea, y al mismo tiempo saber que es él el que se da la respuesta, y en la medida que es él el que se da la respuesta, saber que el valor de esa respuesta es que sea compartido, que sea acordado. Acabo en esta exposición sobre esa idea de verdad, a partir de la interrogación, con una frase del filósofo norteamericano Richard Rorty, en el que en un momento, que es uno de los últimos exponentes para mí de esta otra corriente, ¿no? de democracia intrascendente, cuando le preguntan: bueno, ¿y para usted qué es la verdad? Estaba ya muy mayor Richard Rorty, miró a la persona que lo interrogaba y solo respondió: sigamos conversando. La verdad era: sigamos conversando. Y ese es un poco el objetivo de este libro, el tratar de, sin hacer concesiones ni a la banalidad ni a lo masivo, tratar de seguir conversando. Muy bien, muchas gracias. Yo les animo a que pregunten. Ya sé que causa un poco de miedo escénico, ¿no? Preguntar aquí sobre el libro, sobre todo sobre conceptos tan profundos y sobre todo humanos, pero anímense, no tengan miedo, sean inocentes y pregunten lo que consideren oportuno, que seguramente nos va a ayudar. Por un poco traer a la actualidad el libro, de lo que cuentas, todo es un relato de, yo no sé si todas, pero prácticamente todas las corrientes filosóficas a lo largo de la historia, contrapones las corrientes filosóficas, contrapones las teorías científicas, incluso las teológicas sobre la concepción de la verdad, llevado a lo que es, no vamos a llamar democracia, pero sí un sistema de convivencia, que al final se puede llamar las reglas de la convivencia. Visto desde el punto de vista de todos estos, porque claro, tú has citado a Nietzsche, has citado a grandes pensadores desde Maquiavelo, Aristóteles, Heráclito, Pitágoras, hablas de todas sus teorías y las contrapones, incluso las contraposiciones que hacen ellos. ¿En qué estado estaríamos ahora mismo de esa verdad? Bueno, yo creo que sigue imperando. Bueno, por quitar el miedo, ya he hecho la exposición teórica, bajemos a la cuestión práctica. Bueno, todos somos conscientes de que
los partidos elegidos en las últimas elecciones no han llegado a un acuerdo en el Congreso de los Diputados y tenemos que ir a elecciones otra vez el 10 de noviembre. Se preguntarán, ¿y qué conexión tiene todo esto que les he contado, que parece tan distante, tan lejano, tan abstracto, con esta realidad? Pues mire, tiene que ver sencillamente en que si no se ha llegado a un acuerdo es porque los principales grupos parlamentarios han invocado verdades que están fuera del Parlamento. Hay grupos que han dicho, bueno, yo no llego a un acuerdo porque lo que pretendo es liderar mi campo ideológico. Pero eso, como digo, no es una verdad que esté dentro del Parlamento, eso es algo que ocurrirá. Hay otros grupos que dicen, no, yo si no formo parte del gobierno para vigilar lo que hacen el gobierno, tampoco participo en el desenlace de esta asamblea. Hay otros partidos que han dicho, no, bueno, yo no, en fin, voy a hacer como que hago, pero no hago, porque en realidad si repetimos las elecciones a lo mejor gano más fuerza. O hay otros partidos que no exigen o no han ofrecido, en fin, la abstención que ellos reclamaron cuando estaban las situaciones al contrario. Es decir, si se fijan, ese discurso de Pitágoras que nos parecía tan lejano, tan distante, hemos tenido una prueba en el Parlamento durante estos últimos 5 meses, y es que no se pueden invocar verdades que están fuera del Parlamento. Traducido a política concreta, los ciudadanos no votamos que se forme este gobierno, este otro gobierno, que este pacte con este o con el otro. Lo que los ciudadanos votamos en un sistema como el español es ese Parlamento. Es como si dijéramos, aquí tienen los ingredientes y ahora con esos ingredientes ustedes, digamos, remitiéndose a la lógica interna de esa asamblea, de ese Parlamento, ustedes tienen que sacar un ejecutivo con estos ingredientes. Bueno, esa es la lógica que se ha roto. La lógica que se ha roto es que parece que los ciudadanos votan imperativamente que formen gobierno de esta manera o de esta otra. No, lo que los ciudadanos votamos es ese concreto Parlamento, es estos ingredientes, esta composición parlamentaria de la que tiene que salir un Parlamento. Lo que vemos entonces es que no es que ha fallado el sistema político, lo que ha fallado ha sido la política en el sistema. Es decir, imaginen por un momento que la Constitución española no previera en el artículo 99 que de no haber una mayoría hubiera que repetir las elecciones. Estaríamos en un bloqueo total. Es decir, lo único que ha funcionado, lo único que al final ha demostrado ser sólido y solvente es el sistema constitucional. Lo que no ha sido sólido ni solvente y ha traicionado la lógica interna de las instituciones, en el sentido que Pitágoras advertía, han sido los grupos parlamentarios. No sé si tiene alguien alguna cuestión. Tú también decías una cosa muy importante, y es que, claro, tú te has dado el lujo de lo que hacían los grandes pensadores, pararse a contemplar, detenerse, reflexionar, analizar las cosas. El ejemplo que has puesto de los sofistas yo creo que es muy adecuado. Es decir, sofistas no ha habido en el Parlamento en este caso, porque no han sido capaces de entenderse ni para una cosa ni para la contraria. Pero claro, tiene eso mucho que ver con dos cuestiones. Una que es propia de la política española actual. Por una parte, la inexperiencia, porque no tenemos experiencia en estos casos. El problema, el bipartidismo nos privó de la experiencia que se produce en sitios como Dinamarca, como en Suecia, donde están acostumbrados a que haya un montón de grupos y que saben que tienen que ponerse de acuerdo. Lo que dices tú, el Parlamento es ese y ustedes saben que tienen que formar gobierno como sea, entre 8 grupos, entre 7 o entre 6, y puede gobernar hasta el tercer partido de ahí. Y luego también se tiene mucho que ver todo esto, seguramente con lo que decías tú, que falta pensamiento en la política, falta reflexión. Es decir, hay mucho vértigo en los tiempos, la tecnología especialmente, yo creo. Y cuando hablo de tecnología, yo pienso que no es Internet, que no es Twitter. Yo pienso que fundamentalmente este instrumento nos ha proporcionado un vértigo fuera de lo común, ¿no? Porque vemos como la mayor autoridad mundial, por ejemplo, despide a un secretario de Estado por Twitter, lo cual es absolutamente irreflexivo, es extemporáneo, aparte de ser bochornoso, ¿no?
te pregunto, si falta algo de eso, la tecnología, cómo funciona, o sea, cómo está afectando a la sociedad a la hora de... Sí, yo creo que hay varias cuestiones. Yo personalmente no soy muy inclinado a ese tipo de explicaciones de en España no hay cultura del pacto o es una democracia joven. Bueno, una democracia tan consolidada como la británica ofrece una solución como Boris Johnson. Una democracia como la norteamericana nos da Trump. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Que ha habido una degeneración de las democracias? Yo, a mi juicio, no. A mi juicio lo que ocurre es que la democracia es un compromiso actual. La democracia no es, y el Estado constitucional y las instituciones democráticas no son objetos ajenos a nosotros. Son sencillamente nuestro compromiso con ellos, nuestro compromiso de respetar las reglas, respetar la lógica interna, respetar los procedimientos, respetar los usos. Eso es lo que está fallando. Y eso, como digo, no es que ocurra en democracias supuestamente jóvenes o en democracias consolidadas. Está ocurriendo en todas ellas. Y está ocurriendo, como digo, no por una ausencia de cultura en España, sino porque llevamos varias legislaturas, en nuestro caso, haciendo un uso un poco particular de los procedimientos. Les pongo un ejemplo de cómo se llega a una situación como la actual. Hemos visto recientemente cómo los partidos, los líderes políticos han ido a la ronda convocada por el jefe del Estado para ver si hay un partido que forma mayoría. Si nosotros hacemos abstracción de esta última ronda y miramos las rondas anteriores, la ronda en la que Pedro Sánchez intenta la última investidura fallida y la ronda con la que llega a la presidencia Mariano Rajoy, lo que vemos es que hay un cambio fundamental que nos ha pasado desapercibido respecto de rondas anteriores. Y es que en las rondas anteriores los líderes, cuando iban a ver al jefe del Estado, iban con una mayoría prácticamente acordada. Los líderes tomaban la iniciativa en acordar una mayoría y cuando iban a ver al jefe del Estado le decían, pues tengo ya una mayoría o pactada o prácticamente pactada y por tanto me puede encargar la formación de gobierno. En las dos últimas ocasiones relevantes, los líderes han llegado con las manos en los bolsillos y silbando. Entonces el rey, el jefe del Estado, ha encargado formar gobierno al partido más votado, que a partir de ese momento se pone a buscar si tiene una mayoría. Y en varias ocasiones hemos podido ver que no ha conformado esa mayoría. Bueno, ese pequeño cambio en los usos de la democracia española, en la lógica de la democracia española, nos está trayendo consecuencias completamente indeseables, como es tener que repetir las elecciones. Y se dice, no, es que está mal planteado el artículo 99, hay que hacer un cambio del sistema político porque ya estamos viendo que no funciona. No, el sistema político funciona. Lo que no funciona es la política en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues no es que tengamos una solución clara, pero yo creo que seguir transigiendo por esta corrección de la lógica del sistema que consiste en que los líderes, los grupos parlamentarios van a ver al jefe del Estado sin hacer los deberes, o sea, sin haber pactado una mayoría previamente antes de que inicie la ronda, pues habría que decir, no, como ciudadanos no aceptamos esto. No es que el encargo del jefe del Estado da lugar a la negociación, es que se negocia y cuando la negociación está avanzada, el jefe del Estado encarga la formación de gobierno. Esto es un cambio que se ha producido en la democracia española que, digamos, es imperceptible y, sin embargo, es decisivo en lo que estamos viviendo. Otros cambios importantes que se han producido. Si se han fijado, es muy frecuente que los líderes políticos digan, bueno, voy a consultar con las bases. Es más, ha habido el caso de un líder político en el que ante una posibilidad de acuerdo, que luego tampoco se materializó, dijo, bueno, si llegamos a un acuerdo, lo tendré que someter a mis bases. Fíjense el absurdo y el mal uso que se está haciendo del sistema. Eso significa que los militantes, en este caso me estaba refiriendo a Unidas Podemos, los militantes de Unidas Podemos, sean los que sean, no sé, 10.000, 15.000, 70.000, van a condicionar la voluntad de 20 millones de electores. Es decir, si se llega a un acuerdo entre representantes políticos en el Parlamento
que, como digo, cada representante representa la totalidad del cuerpo electoral, no a sus votantes, y ese acuerdo es limitado por el voto de una militancia, es rechazado por una militancia, resulta que esa militancia condiciona la totalidad de la voluntad popular expresada en las urnas. Una vez más, un pequeño cambio en apariencia inocente desvirtúa la totalidad del sistema. Otro caso llamativo. Nosotros podemos considerar que el Parlamento es una adición de grupos parlamentarios, ¿no? De grupos que se debe cada uno a sus electores. Es lo que nos están diciendo, es a mí mis electores me dijeron que no pactara con este o con el otro. Los electores no dicen eso. Es más, la Constitución española establece claramente que el mandato de los electores no es imperativo, es representativo. Es decir, uno presenta un programa, los electores le votamos y una vez que esa persona pasa a formar parte del Parlamento, representa a la totalidad de los electores, no a quienes la han votado. En los últimos tiempos lo que hemos visto es que la lógica que se ha instalado es que cada grupo parlamentario solo representa a sus electores. Y al representar solo a sus electores, la posibilidad de acuerdo queda completamente limitada. ¿Qué tiene que ver esto con un libro tan teórico como este? Pues tiene que ver que en realidad cuando se hace esa afirmación de yo me debo a mis electores y nada más que a mis electores, estoy manejando una verdad que está fuera de la asamblea, que es lo que decía Pitágoras, que de ninguna manera se podía hacer. Esa no es una verdad que esté dentro de ese círculo, digamos, estanco que es la representación parlamentaria. Al invocar una verdad que es lo que me han dicho mis electores, no el cuerpo electoral, o mi ideología, o mi verdad, la que sea, pues efectivamente lo que estamos es impidiendo que el sistema vaya adelante. Y insisto, podríamos pensar que todas estas pequeñas variaciones a las que hemos asistido inocentemente durante todos estos años, lo que han desvirtuado, lo que han hecho ineficaz es el sistema. No, el sistema es lo único que ha funcionado. Lo que no ha funcionado, insisto, es la política en el sistema. Cuando se habla de la reforma del artículo 99 de nuestra Constitución, es una manera de transferir la responsabilidad de quien no ha respetado los procedimientos y la lógica interna de las instituciones democráticas españolas, es transferir esa responsabilidad al sistema. Y personalmente creo que eso no debemos aceptarlo. Es decir, la crítica es una crítica política, es una crítica al comportamiento, no una crítica al terreno del juego. No sé si alguien quiere animarse. Esto es la tierra del Cid. No va a haber un valiente o una valiente, por favor, que se anime aquí. ¿Ves cómo había un Cid aquí? Luego te voy a hacer una propuesta al final, pero para que la vayas pensando, porque no te lo he dicho, me gustaría que al final te voy a decir el nombre de cada uno de los 4 grandes líderes mundiales que tenemos en este país, para que me digas qué autor o qué libro o filosofía le recomendarías o qué autor a cada uno, para que vayas pensando a lo largo del debate. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con esto que es un poco complicado para... Si es tan amable, se puede levantar y para que le vea toda la gente. Que tengo aquí un montón de cachivaches. Bueno, quería preguntar, es que son muchas las preguntas con esto de la democracia, y a mí se me ocurre, hablando también de la verdad, que la democracia, me imagino, se lo pregunto, la ideología es una sola. O sea, la idea de democracia o el concepto tiene que ser uno solo, ¿no? Entonces, ¿por qué cada partido político entiende la democracia según le da la gana? O bien por sus intereses o por sus valores, y es lo que no... Si la democracia es una, ¿por qué cada uno la enfoca a su manera? Bueno, empiezo con respondiendo a esta. Como decía, tenía muchas preguntas, bueno, pues empiezo con esta. Sí. Lo que es importante es ver que la democracia es una, pero no es una revelación, es un pacto. Democracia es un procedimiento, no es una sustancia. Y lo que está ocurriendo muchas veces es que estamos incurriendo en esto que los teóricos llaman la democracia militante. Es una democracia que expulsa
determinadas posiciones, que considera que la democracia es más débil porque determinadas ideologías tengan la posibilidad de presentarse electoralmente al voto de los ciudadanos. Yo personalmente no soy partidario de las democracias militantes, de las democracias que expulsan. Yo creo en que tenemos que vencer políticamente dentro del sistema. Y como le digo, cuando hay partidos o hay líderes o hay ideologías que ponen un adjetivo a la democracia, estamos obviamente, digamos, poniendo en cuestión la democracia que hay en ese momento, que es la que refleja el pacto constitucional, en el caso español, un pacto del año 78, que es el pacto y son los procedimientos y las instituciones. Apellidar o adjetivar la democracia, por hacer un caso muy claro, en España durante muchos años se nos habló de democracia orgánica. Hablar de democracia orgánica era obviamente no hablar de democracia, pero es que también hemos asistido muchas veces a oír hablar de democracia popular. Bueno, democracia popular tampoco es democracia. Y no es democracia básicamente porque no es ese espacio compartido, no es esa verdad pactada, no es esos procedimientos, esas instituciones pactadas, es sencillamente lo que emana de una convicción previa de una persona o de un grupo o de un sector de fuerza. Ellos imponen esa idea de la democracia y le ponen un adjetivo para demostrarnos que efectivamente no es democracia. Por tanto, cuando usted pregunta cómo es posible que esto suceda, yo casi lo traduciría diciendo, si en un sistema constitucional como el español, con su Constitución de 1978, nos encontramos con que hay fuerzas políticas que pretenden adjetivar la democracia, intentan ponerle un apellido, efectivamente tenemos que ponernos en guardia porque no estamos ante un respeto del sistema constitucional del 78, que permítanme insistir, creo que es de los grandes sistemas que ha tenido España. Es probablemente lo único que ha resistido crisis económicas muy severas, crisis territoriales, independentistas extraordinariamente poderosas, golpes de Estado, situaciones de todo tipo. Lo único que sigue incólume es el sistema constitucional del 78. Por eso a mí me produce cierta inquietud cuando en situaciones como las que estamos viviendo, que obviamente no son situaciones fáciles, se trata de transferir la responsabilidad al sistema. Yo personalmente prefiero defender el sistema y reconducir la crítica a la crítica política, es decir, a lo que están haciendo determinados grupos o determinados líderes o determinadas personas que hablan en los medios de comunicación o que toman la palabra en público, con un sistema que, como digo, está demostrando una extraordinaria solidez. Espere que le acercan el micro así. Gracias. Yo quería preguntarle, al hilo de lo que ha dicho sobre el artículo 99, creo que he leído que algunos teóricos, digamos, que observan como que no funciona bien en la situación actual, ¿no? Y como que se le pone en un brete al jefe del Estado, dado que es una monarquía parlamentaria, como que se le está pidiendo que tome partido o que sea más activo para que se llegue a un acuerdo. Y entonces alguno proponía, creo yo, una reforma, digamos, de la Constitución, de la que usted parece no ser partidario, en el sentido, como tampoco dicen claramente cómo, pero de darle más protagonismo al presidente del Congreso. Creo que esa es la idea. Sí. ¿Qué le parece? Sí, creo que es la propuesta de hoy o de ayer de un antiguo de Pedro Cruz Villalón, que es, puesto que a diferencia de un presidente de la República, donde, como en el caso de Italia, tiene un papel más activo en conseguir, en muñir el acuerdo entre partidos, en el caso español, la condición de monarquía parlamentaria pues hace que el papel del jefe del Estado sea mucho más neutral. Entonces proponía el profesor Cruz Villalón justamente que tuviera algún órgano añadido
que sin ser el jefe del Estado pues pudiera participar en fin, no de las negociaciones, pero sí empujar para que se forme gobierno. Pero bueno, eso podría ocasionar, perdona, que llegáramos al bloqueo de incluso a la elección del presidente del Congreso. Podría incluso propiciar el bloqueo anterior al otro. Podría producirse ese bloqueo. Vamos a ver, yo veo dos problemas a este tipo de aproximaciones. Uno es teórico, en el sentido de que para dar respuesta a un problema tenemos que ser conscientes del perfil del problema, de cuál es la naturaleza del problema. En este momento puedo estar equivocado, pero entiendo que la naturaleza del problema no es la redacción del artículo 99, es el uso que se ha hecho políticamente del artículo 99. Entonces, ¿qué antídoto hay sobre eso o contra eso? La actitud de los ciudadanos. Sencillamente, digamos, castigar por nuestro voto, y por eso es importante que, aunque nos enfade mucho el llegar a unas nuevas elecciones el 10 de noviembre, creo que la respuesta no puede ser la abstención, por muy enfadados que estemos, es considerar en nuestra toma de posición el castigo a quien haya, a nuestro juicio, distinto de cada cual, haya contribuido a ese bloqueo. Por tanto, digamos, la primera objeción a esa posición es teórica. Para ir a una reforma de esa naturaleza tenemos que estar convencidos de que lo que ha fallado es el terreno de juego, no los jugadores dentro. Y yo no estoy seguro que haya fallado el terreno de juego. Pero luego hay una segunda objeción de naturaleza política, estrictamente política. Supongamos que queremos ir a una reforma del artículo 99. ¿Quién la hace y cómo? Si justamente no hay capacidad o no han demostrado capacidad los grupos parlamentarios para formar un gobierno, sin gobierno que inicie los trámites para hacer la reforma, es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, de algún modo, ese tipo de posiciones lo que hacen es, una vez más, desviar la responsabilidad. Además, una cuestión sin salida. Para hacer esa reforma constitucional necesitaríamos que el Parlamento funcione, y el problema que tenemos es que no funciona porque quien está dentro no lo hace funcionar, y serían justamente esas personas que no lo hacen funcionar quienes tendrían que hacer la reforma para que funcionase. Es una pescadilla que se muerde la cola. Entonces, insisto, yo creo que en este momento la actitud que puede desbloquear la situación no es señalar al sistema, no es señalar al artículo 99, es señalar el uso que se ha hecho del artículo 99. ¿Y señalarlo cómo? Pues miren, aquí entramos en otro ámbito, que es, por ejemplo, los medios de comunicación. Creo que en España están fallando gravemente. Y están fallando gravemente por muchas razones, pero hay una, para mí, fundamental, y es el peso que se está dando a la supuesta opinión, en detrimento de la información. Digo supuesta opinión porque cada vez que nos levantamos por las mañanas nos encontramos con legiones de analistas o que en realidad no están opinando, están contribuyendo a crear el clima de opinión, a crear un clima de opinión que es acorde pues a la tendencia del medio en el que participan o se escriben o se manifiestan, o que responden a los intereses de no se sabe quién. Esos son climas de opinión. Eso no es opinión. No podemos devaluar la opinión hasta ese extremo. Bueno, pues digamos, para hacer frente a una situación como la que tenemos, sería bueno que los medios de comunicación cumplieran con su deber. Su deber, como digo, no es crear climas de opinión a través de la entrega de gran parte de su espacio radiofónico, televisivo, incluso en los medios escritos, a personas, a espontáneos que van diciendo lo que les parece. Bueno, es tomar la cuestión en mano e informar. Y como ciudadanos, ya les digo, el desánimo que nos puede surgir ante una cuarta elección en 4 años podría llevarnos a la abstención. Bueno, creo que no, que lo que tiene que llevarnos es al voto que exige responsabilidades. Al contrario, al voto que exige responsabilidades. Por una razón muy sencilla. Si nosotros vamos a la abstención, estamos haciendo entrega
del sistema político que es nuestro, que es de todos y cada uno de nosotros, a quienes han hecho mal uso de él. Y eso creo que no hay que consentirlo. Entonces, ya digo, volviendo al punto de partida, está bien, a mí me parece bien la reflexión, y no es que me parezca mal la propuesta del profesor Cruz Villalón. Me parece que todo ese tipo de debates son importantes. Mi diferencia con ese artículo es, como les decía, que no estoy seguro que sea el sistema el que falla, y en segundo lugar, pues que creo que políticamente es inviable, porque tendrían que hacer la reforma aquellos que no son capaces ni de formar gobierno, de poner la legislatura en marcha, con lo cual estaríamos en una carrera contra la propia sombra. Ya que tú... Sí, tenemos aquí una... Antes te quería preguntar, sí. Ya que tú te has metido, cuando haces todas esas reflexiones, lo que me lleva a pensar, no sé si es un análisis o es una interpretación mía, que evidentemente esta situación de bloqueo se produce ahora, cuando han llegado la pluralidad, más de 2 partidos. No sé si piensas que, lo decía Susana Díez, la expresidenta de Andalucía el otro día, que precisamente por esa situación que se está creando y que al final es posible que la gente interprete que ese bloqueo se produce por la llegada de más actores, en vez de entender como algo enriquecedor, al final el bloqueo se ha producido precisamente por eso, porque hay muchos más. Y no sé si tú interpretas que todo esto incluso es un error de los propios partidos nuevos que han llegado, porque están cometiendo en parte un suicidio propio, ¿no? Y es decir, ella decía que el bipartidismo volvería, porque era un modelo más perfecto, porque además permitía una alternancia, permitía un debate y una discusión sobre lo que uno sabía lo que sabía de lo que discutía. Ahora el problema es que no saben de lo que discuten, más allá del relato, y no sé si tú piensas que precisamente el adelanto electoral coincides en que volverá el bipartidismo y además, como decía ella, volverá más pronto que tarde ese adelanto electoral, como va a haber. Bueno, yo no soy muy partidario de pronósticos, porque hablar de pronósticos en estas cuestiones es casi como hacer profecías, y uno no tiene el don de la profecía. Sí, en línea con lo que señalabas, yo creo que la presencia de más partidos en el Parlamento no ha producido más pluralismo. Hay más partidos, pero no más pluralismo. Si nos fijamos, el efecto que han tenido la entrada de estos partidos, estos nuevos partidos en el Parlamento y su entrada en fuerza, ha sido algo que me parece dramático en cualquier circunstancia, que es el país cada vez más dividido y más radicalizado en 2 posiciones. Es decir, lo que han generado ha sido una competición en la radicalidad, tanto en el ámbito conservador como en el ámbito de la izquierda. Ha sido ir a la posición más extrema. Por tanto, más partidos no ha producido más pluralismo, ha producido más repliegue en 2 posiciones y solo en 2. Y la pregunta es, ¿y cómo se sale de esto? Bueno, aparte de la voluntad, yo creo que hay algo esperanzador en que los líderes de los 2 grandes partidos hayan finalmente decidido competir por el centro, ir hacia el centro, ir hacia posiciones más centradas. Esto es positivo, pero digamos, al margen de la actitud, hay un elemento para salir de esto, que es que la discusión en un Parlamento no puede ser, y este es otro de los cambios que hemos asistido en estos últimos años, no puede ser sobre la suma de siglas. Las discusiones en el Parlamento tienen que ser en torno a programas. Básicamente, ¿qué pasa en España? ¿Qué estamos padeciendo? Pues tenemos un problema fiscal de primer orden, tenemos una parrilla de impuestos mal articulada, que carga más en sectores de la población que en otros. Un territorio, desarmonización fiscal. Claro, entonces no es cuestión de subir o bajar impuestos, es usar bien la paleta de impuestos que hay. Por tanto, tenemos un problema fiscal, tenemos un problema con las pensiones, que no se pueden garantizar, aunque sigamos cerrando los ojos en mucho tiempo. Tenemos un problema con la desaceleración económica que viene, donde no podemos ni recortar más gasto, porque ya hubo un recorte severo, ni aumentar el ingreso si no se reforma toda la cuestión fiscal. Tenemos un problema adicional, que es el Brexit sin acuerdo, que si se produce puede tener repercusiones importantes en la economía europea. Es
Es decir, todo esto para decirles, tenemos la necesidad de que nuestro Parlamento hiciera un diagnóstico de lo que tenemos enfrente y un programa para hacerle frente. No se trata de que se pongan de acuerdo este partido con este o este con otro. Bien, se trata de que se pongan de acuerdo en torno a qué programa. Y esa ausencia de programas es lo que también está generando esta situación. Solamente un ejemplo. El Partido Socialista, el candidato socialista, hace un discurso de investidura donde fija 6 prioridades. Esto en una fecha. Para llegar a un acuerdo posible, o parecer que llega a un acuerdo posible con otro candidato, presenta 370 medidas. Es decir, no vale el programa anterior o sobre qué estaba constituido el programa anterior. Y el resto de los partidos no tienen nada que decir ante ese programa. Insisto, la discusión no es, como dice un amigo, de pájaros y flores. La discusión es qué diagnóstico hacemos de la situación que vive España, qué es prioritario resolver y por qué vías lo vamos a resolver. Esa es la discusión política. Bueno, pues esa discusión política no la estamos teniendo. Y no la estamos teniendo no es por responsabilidad de los partidos nuevos, es que los partidos nuevos, digamos, y particularmente uno de los partidos que desde que se cierran las urnas y se recuentan los votos dice que no, que hay un cordón sanitario, que no pacta en absoluto, que de ninguna manera, y a partir de ahí todo el dominó se va produciendo hasta llegar a la situación en la que estamos, en que hemos pasado 5 meses que se supone que iban a negociar los grupos parlamentarios y en esos 5 meses seguimos sin que haya un diagnóstico político, es decir, hecho en la institución que conviene, y una oferta o una pluralidad de ofertas para hacer frente a ese diagnóstico. Bueno, eso también es un problema del uso del sistema político. Bueno, creo que un poco ha contestado a mi pregunta en esta última intervención, pero las ideologías fuertes, la invocación a esa ideología es lo que está llevando a un problema democrático. Es decir, si tuviéramos partidos no solo soportados en la ideología, estaríamos más cerca de esos acuerdos y de esa democracia. Por lo tanto, estamos diciendo que esta democracia necesita unas ideologías no tan fuertes, no tan marcadas, no tan que marquen un poco las decisiones a tomar, sino que se discuta con una ideología más laxa, menos marcada, menos profunda. Sí, es que el uso que se hace del concepto ideología es un uso, digamos, de usarlo como coartada. Solamente un ejemplo, y sin entrar en el fondo de la cuestión, porque también les digo, no tengo un criterio claro, no es hacer una crítica, pero es ver los efectos y cómo esas ideologías usadas como coartadas a veces consiguen lo contrario de lo que persiguen. En España, digamos, un sector de la izquierda dice hay que subir el salario mínimo y es extraordinariamente positivo para las personas que tienen menos ingresos, es complejo para las empresas, para los empresarios, es decir, es una materia de discusión. Pero esa decisión de subir el salario mínimo tiene una repercusión en otro de los principios de quien lo defiende, que es, por ejemplo, ¿y qué ocurre con las personas, normalmente extranjeras, que cuidan a los mayores? Esos mayores no tienen capacidad para hacer frente a ese salario mínimo. Por tanto, utilizar la ideología y no el debate político, por eso le digo que no es que tome posición ni en contra ni a favor, es sencillamente un llamamiento a Pitágoras, un llamamiento a discutamos dentro de la Asamblea, porque tomar una decisión en una dirección en nombre de una ideología puede hacer que desnude a otro santo que también defiende esa ideología. Y lo mismo ocurre, si me permiten, por coger otro ejemplo del otro ámbito, con la cuestión nacional, con la cuestión en Cataluña o el independentismo catalán. Podríamos pensar que la gran dificultad que tenemos es que en Cataluña pues, hay grupos independentistas que están
haciendo lo que hacen, obviamente contrario a la Constitución, contrario, y es sin duda una dificultad y un problema extraordinario. Pero la pregunta es, ¿y esta dificultad le hacemos mejor frente como le estamos haciendo? ¿O sería preferible lo que ocurrió con otros fenómenos también, y además implicados en la violencia, también fenómenos nacionalistas implicados en la violencia, que era el acuerdo entre los demócratas? Es más fácil combatir y vencer políticamente el independentismo en Cataluña, cada uno compitiendo con otro a ver quién demuestra más dureza, o por el contrario, haciendo una barrera política consensuada por todas las fuerzas frente a eso. Bueno, lo que nos encontramos es con que desde ideologías más conservadoras se entra en una carrera por decir, somos los que más defendemos la unidad del país, y a ese grito de somos los que más defendemos la unidad del país, lo que vemos es más división en el país en torno a esa cuestión y un margen donde el independentismo catalán se siente mucho más a las anchas. Es decir, conseguimos provocar el efecto contrario al que estamos haciendo. Les vuelvo a decir, todos estos dos ejemplos, cogido uno de la derecha, otro de la izquierda, no es para defender una sustancia u otra, es para defender un poco lo que defiende ese libro de Democracia Intrascendente. Para eso está el Parlamento, para eso, para justamente acordar sobre un diagnóstico y unas alternativas, justo lo que no hacemos. Se invocan ideologías, se invocan verdades, que diría Pitágoras, fuera de la Asamblea, y al final, al invocar verdades fuera de la Asamblea, no solamente estamos más divididos, no solamente no extraemos todas las potencialidades de nuestro sistema, sino que además lo estamos llevando a la parálisis, estamos induciendo su parálisis. Antes hablabas de los opinadores. Yo también te quería preguntar el papel de los intelectuales, ¿no? En una sociedad y una democracia. Porque claro, tú aquí haces un recorrido y hablas de nombres ilustres que además eran referentes en el momento, es decir, los gobernantes les escuchaban, los ciudadanos les escuchaban, Aristóteles, Nietzsche, Maquiavelo, se les tenía en cuenta. ¿Qué habéis hecho los intelectuales? ¿Qué culpa tienen los intelectuales en todo esto? Y cuando hablo de los intelectuales no hablo de ti, hablo en general y hablo sobre todo de la universidad, por ejemplo, con lo importante que ha sido la universidad para los cambios, por ejemplo, en este país, en la transición, creo que fue un elemento fundamental, la universidad. Y la gente, cuando hablo de la universidad, hablo de los intelectuales, no de la universidad. Y lo digo ahora que se pone de moda la figura de uno de los grandes intelectuales del siglo XX, que es la película de Amenábar, que se estrena este viernes, mientras dure la guerra, de Miguel de Unamuno, y el peso que tuvo en aquel momento, el peso intelectual que tuvo, que primero se posicionó a favor del golpe de Estado y luego repudió el golpe de Estado, pero cómo la universidad, los intelectuales se plantaron ante la fuerza bruta, como decía el propio Miguel de Unamuno, la escena famosa del Paraninfo de la Universidad de Salamanca. ¿Qué habéis hecho los intelectuales? ¿Qué ha hecho la universidad? ¿Os habéis hecho cobardes? ¿Se ha hecho cobarde la universidad que no tiene presencia? Digo, porque han anidado también los opinadores, porque la parte de los intelectuales os habéis replegado. Eso es una opinión, perdona la opinión y la crítica. No, me parece justo, y no trato de disculparme. Yo voy a hablar de mis dificultades como intelectual para expresarme en estos tiempos y por qué un libro que tú percibes justamente como difícil. La impresión que tengo y que tengo hace años, déjenme hacerles una confesión biográfica. Yo hasta 2012 participaba activamente en artículos de prensa, en programas de radio, televisión me gustaba menos, procuraba evitarlo, pero participaba activamente. Y en 2012 decidí radicalmente guardar silencio. Me fui a París, pasé unos años en París y después me fui a Washington y mantuve el silencio. De hecho, he vuelto y mantengo el riguroso silencio. ¿Por qué este silencio? Bueno, pues son varias las razones que de algún modo responden a qué ocurre con los intelectuales. La primera cuestión, que parece un poco dura, pero es: no hay que preguntar dónde están los intelectuales, tenemos que preguntarnos, ¿y si tuviéramos uno enfrente lo reconoceríamos? Porque la conclusión a la que yo he llegado es que no se reconocen.
es que si uno toma la palabra en público y utiliza los grandes principios, digamos, tenemos que hacer esto por compasión, tenemos que abordar este problema desde la compasión, ¿qué recibiríamos? Risa. Y sin embargo el papel de un intelectual es ese. Es decir, miren, hay cuestiones como la compasión, la dignidad, la justicia, que no se pueden olvidar. Pero imagínense una tertulia en cualquiera de las emisoras o programas de radio que alguien diga: yo soy partidario de la compasión, yo soy partidario de la justicia, yo soy partidario de la dignidad. Bueno, ahí está. Es decir, la pregunta no es dónde están los intelectuales, es y si lo tuviéramos enfrente lo reconoceríamos. Yo confieso la enorme dificultad que tuve y por esta razón decidí guardar silencio. En segundo lugar, y hablo nuevamente de mi experiencia personal, si uno tiene vocación intelectual, ¿dónde la expresa? La expresa en una columna. En el tiempo que yo escribí en los periódicos, pasamos de escribir artículos de 1500 palabras a columnas de 400. Es ahí, en 400 palabras, donde tenemos que salir al ruedo. Los que tenemos vocación o nos reconocemos vocación intelectual, ¿qué podemos hacer en 400 palabras? En 400 palabras, y fue mi experiencia, cualquier argumento que uno considera valioso, porque no es un argumento que pertenece a uno, pertenece a una tradición, pertenece a la tradición de Pitágoras o de quien sea, es decir, el que uno prefiere. Esos argumentos quedan perfectamente devaluados, ¿no? El valor no viene del argumento, el valor viene del espectáculo. Si uno grita más o sale en un medio con más audiencia o, en fin, tiene un golpe de efecto sobre un compañero de plató, ese argumento vale más. Pero a veces es que resulta que el argumento que se impone de esa manera no vale nada. Y al final los argumentos, y no miren solo los argumentos, nuestra tradición cultural, aquello de más valioso que ha dado el ser humano, cuando se pone en el espacio público de esta manera, queda perfectamente devaluado. Y esta fue otra de las razones que me llevó al silencio. Y la tercera cuestión, y también es una expresión, una experiencia personal, es que creo que en estos tiempos, y aunque resulte paradójico, el principal capital de un intelectual es el silencio. Es decir, un intelectual se hace notar porque no habla. Porque ante las evidencias perversas que estamos viendo, no hay nada que decir. Lo puede decir cualquiera. Cualquiera puede decir que muchas de las cosas que estamos viendo no es tolerable. No es necesario que lo diga un intelectual. Basta con que lo diga una persona. Y por tanto, entiendo que el capital del intelectual hoy es el silencio, es dejar, hablen los demás. ¿Esto les parece aceptable? ¿Les parece aceptable las escenas que estamos viendo en todas partes? ¿Les parece aceptable que no haya una mínima dignidad en gobiernos de los países más poderosos del mundo, que las reglas de respeto y de bonomía sean abolidas a través de insultos, de espectáculos bochornosos? ¿Es necesario un intelectual para decirlo? Yo pienso que no. Y por eso creo que, así como en las discusiones generalizadas, al final que alguien guarde silencio acaba provocando el silencio general y la reflexión general, me temo que en estos momentos el papel de los intelectuales es, aunque resulte paradójico, callar, es un silencio activo. Y por lo menos es lo que he intentado hacer, y con este libro y su dificultad obedece a eso, a no hacer concesiones. Es lo que debe ser dicho, a mi juicio, y sea escuchado o no sea escuchado, es lo que debe ser dicho. Vamos con la última persona, si no hay nadie más. Pues, hay dos personas. Usted. Sí.
Buenas tardes. Después de esta reflexión, la verdad es que mi pregunta a lo mejor se queda un poco... Pero bueno, Seguro sí que que no. es cierto que se banaliza prácticamente todo, que la política es y los intelectuales o cualquiera puede considerarse, aunque no es verdad. Y la pregunta que yo quería hacer es si este tipo de espectáculos o este tipo de situación que estamos viviendo actualmente se ha vivido a lo largo de la historia. ¿Y cuál ha sido la solución? O sea, porque ha habido democracia a lo largo de la historia y también ha habido, digamos, situaciones de este tipo difíciles, ¿no?, de solucionar. Bueno, de la misma manera que no soy muy partidario de las profecías, tampoco soy muy partidario de las comparaciones. Es decir, ahora escuchamos muchas veces, estamos viviendo lo que se vivió en los años 30, estamos viviendo otros periodos de... Yo creo que es preferible ir al análisis de los fenómenos. Muchas veces los fenómenos son idénticos y lo que nos encontramos es con que se visten, tienen una hojarasca diferente. Le pongo un ejemplo. En la España del siglo XV, del siglo XVI, se hablaba de los cristianos viejos y de los cristianos nuevos, ¿no? Estos cristianos nuevos eran cristianos que eran cristianos de su nacimiento. Es un remoto antepasado, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, el que se había convertido. Y como se había convertido desde el judaísmo o desde el islam, eso le convertía en un cristiano nuevo, frente a quien había sido cristiano desde siempre. Nos parece un fenómeno extraordinariamente lejano, que nada tiene que ver ya con nosotros. Pues fíjense que cuando ahora en muchos análisis sociológicos y análisis incluso políticos oímos que el problema que existe con los extranjeros en nuestras sociedades es con los inmigrantes de segunda generación, en realidad estamos diciendo lo mismo que cristianos nuevos y cristianos viejos. Esos cristianos nuevos del siglo XV, del siglo XVI, eran cristianos que nacieron cristianos, se convirtió un remoto antepasado. Esos inmigrantes de segunda generación son inmigrantes que nunca inmigraron. Inmigró su abuelo o su tatarabuelo o su padre. A esos inmigrantes de segunda generación solo los podemos tratar o como ciudadanos, si tienen la nacionalidad, o como no ciudadanos. Pero tratarlos de inmigrantes de segunda generación es tratarlos de cristianos nuevos. Es el mismo fenómeno. O les pongo otro ejemplo también muy reciente, este verano, buques que vienen con inmigrantes, se dice, o con... Bueno, es que no es lo mismo un náufrago que un inmigrante que un refugiado. Son cosas distintas. Y la opción que nosotros tenemos es designarlos de una manera o de otra. Si nosotros a una persona que va en un barco a la deriva le llamamos inmigrante, quiere decir que estamos creando una sociedad de castas. Basta que un señor salga de África, se suba en un barco, para que si le pasa algo sea inmigrante, cuando inmigrante es una condición funcional, es estar en un país trabajando, legal o ilegalmente, pero es estar trabajando. Bueno, pues hemos barrido de nuestro discurso la condición de náufrago. ¿Cuál es la consecuencia de una cosa o de otra? Pues que si nosotros designamos a esas personas como náufragos, esas personas tienen derecho, por las convenciones del derecho del mar, a ser conducidas al puerto más cercano. Si los llamamos inmigrantes, les aplicamos las leyes de extranjería. Y si los llamamos refugiados, le aplicamos las leyes de asilo y refugio. Por tanto, la pregunta que usted hacía, ¿se ha dado otras veces? Sí, se ha dado muchas veces. Se da siempre. Es un combate permanente. No es que se dio y son ciclos. No, es que hay que estar permanentemente alerta de nuestras palabras, de nuestra manera de designar las cosas, de problematizar como debemos hacer cada una de nuestras interrogaciones a ese universo y saber que nosotros nos damos la respuesta. De cada una de esas interrogaciones hay consecuencias diferentes y las ha habido siempre. Podemos decir, con esto acabo, ¿se dio esto? Sí, se dio con los cristianos nuevos, los cristianos viejos, no es el único caso, se dio en el colonialismo del siglo XIX, se dio muchas veces. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo no sé exactamente lo que hay que hacer, ojalá tuviera la respuesta. Sí sé a quién admiro porque frente a esa realidad hizo algo distinto. Hizo
algo como problematizarse las preguntas y las respuestas, la manera de llamar a las personas. Y, por ejemplo, admiro profundamente en aquella España de cristianos nuevos y cristianos viejos a alguien como Cervantes. Alguien que en un capítulo del Quijote, en el capítulo 42 de la segunda parte, hace que un morisco expulsado de España por su condición de morisco, vuelve emboscado a España, escondido, porque la leyenda que había es que los moriscos volvían siempre disfrazados una vez que se les expulsó, volvían para buscar los tesoros escondidos. Y este morisco, Ricote, se encuentra con Sancho Panza, y Sancho Panza, en la pluma de Cervantes, lo que dice es: compartió su pan y su queso como buen vecino, no en función de lo que entonces se llamaba su nación morisca o su nación cristiana. Compartieron su pan y su queso como buenos vecinos. Me parece toda una lección, y me parece una lección que se aplica a los cristianos nuevos, a los cristianos viejos, a los moriscos, a los conversos, o podemos también, aplicando el mismo sistema, aplicarlo a los náufragos, a los refugiados, a los inmigrantes, a los extranjeros, a las personas, en definitiva, diferentes. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte dos cosillas que tienen que ver con la presentación y, bueno, me ha dado tiempo, pues ya está. No he entendido bien el título del libro, Democracia Intrascendente, cuando he dicho que Pablo, que te presentaba, que tenía que tener tenía un sentido positivo. ¿No has terminado de explicarlo o no lo he oído? No sé si lo Quizá no lo hemos explicado, puedes abundar. No lo hemos explicado, sí. Y otra pregunta que no tiene que ver con el debate que hemos tenido, salirnos un poco del texto, pero bueno, si os dejas para el final. Te ha presentado también como que has estado de diplomático en Argelia y en Rusia, ¿verdad? Que son países de democracia, me atrevo a decir, un poco más deficiente que la española, ¿verdad? Incluso en la Unión Soviética, no en Rusia, sí, en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, entonces democracia. Bueno, estuve en la caída, llegué en la Unión Soviética y salí de Rusia, porque se cayó el país mientras estábamos allí. Nada, era un poco por ver si en las experiencias de representante diplomático español en estos países te había dado luz a la hora de interpretar también nuestra democracia, las virtudes, los defectos o incluso las virtudes y defectos ajenos también, aunque no sean democracias más deficitarias. Gracias. Sí, pues estoy casi seguro de que no he explicado bien el título Democracia Intrascendente. Bueno, como todo autor, a la hora de poner un título, pues uno está lleno de dudas. Cómo resumir en tan pocas palabras pues lo que ha llevado pues muchos meses, algunos años de esfuerzo. Y en este caso, digamos, trataba de resumir una democracia en la que no hiciera apelación a verdades trascendentes. Entonces, esto por un lado, para que se hagan una idea. A lo largo de las páginas de este libro, lo que voy haciendo es, entre otros elementos, es comparaciones, lo mismo que hablábamos antes de los cristianos viejos y los náufragos y cómo el sistema es el mismo, pues comparaciones en cómo es lo mismo la profecía o la hipótesis científica, en un sentido, ya sé que es distinto, pero en un sentido son lo mismo, en el sentido de que apelan al futuro para confirmar una afirmación presente. La profecía es cierta si se cumple, pero la hipótesis científica también. Es claro que tienen otros mecanismos y otros procedimientos, pero lo que comparten es que proyectamos al futuro la decisión de si lo que estamos diciendo ahora es cierto. Entonces, todos esos mecanismos, o por ejemplo la predestinación de Lutero y el determinismo de la ciencia, parece que son cosas distintas y parten de lo mismo. La predestinación de Lutero es: la Biblia es transparente, es clarísima, no hay posibilidad de interpretación, porque lo que dice es eso, transparente, y por tanto Dios conoce exactamente qué va a ocurrir con cada uno de nosotros desde el origen de los tiempos y como los tiempos no tienen origen desde siempre, y la ciencia lo que dice es: en el momento que conozcamos completamente la realidad, pues también sabremos qué va a pasar con nosotros. Es un problema de conocimiento total, o sea, no hay límite al conocimiento. Bueno, todos esos elementos lo que llevaban es a que en un grado o en otro establecían una verdad trascendente, una verdad objetiva. Esa verdad trascendente o esa verdad objetiva, una vez que entraba en el sistema democrático, lo que hacía era bloquearlo. Si nosotros tenemos una verdad objetiva, de algunas que
que se han hablado estos años pasados. Se decía, en una sociedad donde hay un 5% de extranjeros se produce fenómenos de xenofobia. Bueno, si eso es una verdad objetiva, no podemos discutirlo, o lo aceptamos, o, como digo, estamos locos, o cometemos un error, o cometemos un pecado. Entonces, el libro es La democracia intrascendente, porque lo que dice es, no dejen entrar esas verdades en el sistema democrático. El sistema democrático es pitagórico, es de pacto, es de salir de la asamblea, salir del parlamento, salir del debate público con una verdad que nos sirva pactada, pero no invoquemos nada que está fuera. Entonces, en ese sentido era la democracia intrascendente. Respecto a los países, bueno, solo un pequeño matiz, que es culpa mía no haberlo explicado. Yo en realidad no estuve, aunque fui nombrado y el jefe del Estado, el rey, envió la carta preceptiva al jefe de Estado argelino para que me aceptara como cónsul general. No estuve porque antes de poner un pie en Argelia me declararon persona non grata, con lo cual me quedé en puertas de ir a Argelia, pero no fue posible. Las razones que adujo el gobierno argelino fueron un libro que no sé si está ahí, un libro sobre Albert Camus, sobre la filosofía de Albert Camus, el vacío elocuente, en el que en algún capítulo pues debo citar brevemente la crítica de Albert Camus a los atentados indiscriminados de los movimientos independentistas argelinos, y parece ser que el gobierno argelino pues no tomó a bien ese comentario. En el resto de los sitios sí he estado. Estuve muchos años en África, en Angola, en Guinea Ecuatorial, estuve en la Unión Soviética Me acabo de dar cuenta que estuviste en la Unión Soviética y coincidió con la catástrofe de Chernóbil. No, yo llegué como 3 años después, y sin saberlo, porque si no me lo hubiera pensado, visto lo que pasó después, ¿no? Pero no, yo llegué, debía ser el 90. Digo, porque dijiste que llegaste, estuviste en la caída y te fuiste en la caída. Sí, el accidente de Chernóbil fue el 86. 86, sí, yo llegué yo creo que llegué en el 91, si no me falla. Es la caída del muro. La memoria. Y bueno, y luego de ahí de la Unión Soviética estuve varias veces en París, y últimamente, pues después de que el gobierno argelino me declarara persona non grata, pues fui de cónsul general a Washington, donde he estado hasta ahora. La experiencia de todos estos cambios, puedo decir que ha sido la posibilidad de tener una mirada exterior sobre mi país. Yo me formé como arabista, fueron mis estudios, me formé como abogado y arabista, por lo tanto tenía una visión de España, pues de su pasado histórico en Al-Ándalus, estas cuestiones. Por alguna razón que desconozco, nunca conseguí en la carrera diplomática ser destinado a un puesto árabe, hablando árabe. El último intento fue Argelia, y en este caso fue el gobierno argelino el que no quiso, lo cual nunca he tenido ocasión de... Y sí me sirvió mucho más que Estados Unidos o que París, me sirvió África. En África, una de las cosas que más me llamó la atención es que, parece una obviedad, los seres humanos somos profundamente iguales. Yo esperaba llegar a Angola y al sur de Angola, a las zonas de Namibe, con las tribus Mukubal, y esperaba encontrarme un mundo exótico, y lo que me encontré fue seres humanos exactamente igual que nosotros. Fue en ese sentido una decepción de cualquier vocación exótica. Lo que encontré son personas exactamente con las mismas preocupaciones, que sus hijos prosperen, que el futuro no sea incierto, y la única diferencia era que su país estaba en guerra y su país era extremadamente pobre. Por lo demás éramos exactamente iguales. Y de la Unión Soviética y de la caída de la Unión Soviética, la lección, que sí que fue una lección importante, es que la historia es un discurso. La historia no es una realidad. El día que cayó la Unión Soviética, con un compañero de la embajada, salimos a la calle, fuimos a la Plaza Roja, y para gran sorpresa nuestra no pasaba absolutamente nada.
mientras que en la prensa que nos llegaban, entonces era por fax, de España o de Francia, lo que nos enviaba la Oficina de Información Diplomática, que eran unos titulares, en fin, se desmorona, de Armagedón, mientras nosotros paseábamos por un Moscú en el que no pasaba rigurosamente nada. Es decir, la historia se escribe en el sentido más literal, es una escritura, no es una realidad. Y saber que la historia es una escritura y no una realidad, lo que creo me curó es para construir programas políticos sobre el pasado, sobre los mitos del pasado. En definitiva, creo que a mí personalmente de lo que me curó fue del nacionalismo. No el hecho de viajar, sino el hecho de descubrir que esa historia y esos grandes personajes de la historia que aparecen, las naciones o las clases, son estrictamente literatura, son escritura. La realidad es la de Ricote y Sancho Panza, vecinos que son buenos o malos, comparten su pan o su queso o no lo comparten. Y por lo menos mi opción fue compartirlo. La verdad que yo me lo estoy pasando en grande, esta gente lo está pasando mejor, muy rápida, porque hay una cuestión que es el tiempo, eso sí que es irrenunciable. Entiendo que si el 10 de noviembre sigue el bloqueo, ¿qué solución tiene este país? Bueno, volvemos a quedar. Sí. Bueno, esta es una salida, volvemos a quedar. Yo no les sé decir, se me ocurre una que es irnos todos, pero creo que no es posible, ¿no? Entonces, como no es posible, pues no lo sé, confiemos en que confiemos en que no ocurra, seamos exigentes para que no ocurra. O sea, cada uno de los diputados que el 10 de noviembre formen parte de ese Parlamento que saldrá de ahí, nos representan a todos y cada uno de nosotros, no representan solo a sus electores. Es muy importante que esa idea, que esa es la idea constitucional y que defiende nuestra Constitución, quede claramente establecida. No se deben a sus votantes, se deben a todos nosotros. Y todos nosotros nos debemos un gobierno, el que sea, el que tenga la mayoría, pero nos deben un gobierno. Y yo creo que tenemos que ser exigentes en eso. Nos deben un gobierno. Que tenemos que acabar, pero yo te había hecho una proposición, no sé si decente o indecente, que me dijeras un autor, un intelectual, un libro que le recomendarías a cada uno de nuestros 4 líderes políticos. Pedro Sánchez. Bueno, me colocas en una situación extraordinariamente difícil, porque lo que no sé es si leen filosofía. Yo casi, fíjate, no sabría... No me atrevo a decir para que lo lean, digo para que se lo recomiende solo. Sí, no. Y luego tampoco me reconozco ninguna autoridad para recomendarles que lean. Yo casi, y no es por eludir la pregunta, no es que realmente no sabría hacerlo. Yo lo que sí les pediría es que a ellos, pero como a todos, es que cada cual cumplamos con nuestro deber. El suyo es hacer un diagnóstico, ofrecer unas alternativas y constituir una mayoría sobre alguna de esas alternativas. Y el nuestro es darles el voto, escoger entre ellos y exigirles que nos den esto que decíamos, que nos den el gobierno que nos deben. Y como te digo, no sabría recomendarles un filósofo, entre otras cosas porque no me reconozco autoridad para recomendar un libro a nadie. Casi volvería la pregunta al revés. ¿Qué libro nos recomendarían ellos? Porque nos diría mucho de ellos, ¿no? Pues pensemos que sí. Déjeme decirle una cosa y con esto acabamos y vamos con el tiempo. Creo que no debemos caer en la antipolítica. Es decir, seamos conscientes de una cosa. El país es nuestro y el sistema político es nuestro. Ellos son nuestros representantes, pero están ejerciendo en algo que es nuestro. Y si no valen, escojamos a otros. Pero no les entreguemos al sistema, ni a ellos ni a nadie. No nos olvidemos que esa es nuestra Constitución. Y tampoco nos olvidemos que los políticos son los que conforman el sistema educativo y están llegando a unos límites ya infrahumanos. O sea, porque se ha retirado cualquier materia
bueno, es que podríamos hablar horas sobre esto. Ya, es que la vamos a armar, y es la hora. Pero unos políticos que reniegan de la educación están buscando lo que hay, borregos, y mucha gente inculta, mucha falta de... Entonces, ¿cuántos políticos hay intelectuales? ¿Cuántos intelectuales hay políticos? Esa es la pregunta del millón. Sí. Quiero decir que si en un país no se pretende una educación, estos valores que estamos teniendo con esa prensa que decía usted, de televisión, yo dejé de ver televisión por mi salud psíquica, porque era imposible. O sea, ya no era ni ver una película, es que era imposible. Entonces, cuando hay gente que está enganchada a una cadena 6 horas al día, dígame usted, ¿qué crítica? Bueno, yo por terminar solamente, un amigo mío, cuando ve este tipo de programas, dice, tengo la impresión de ver a gente acelerando un punto muerto. Pues exactamente eso es lo que nos pasa en España, que aceleramos un punto muerto. Antes de irnos y de que puedas firmar libros ahí, perdone, le tenía que decir una cosa, y es además ir de la unidad a la pluralidad, o de la pluralidad a la unidad, y además es empírico, y es que hay una cosa en la que estás equivocado, profundamente equivocado, y además nos agrada... Me tranquiliza. Nos agrada que hoy haya roto esa equivocación, que es el silencio. Estás equivocado en la necesidad que tú crees de que los intelectuales tienen que guardar silencio en alguna ocasión. La mejor prueba empírica de esto es toda esta gente, como te ha escuchado, ha venido a escucharte y te ha escuchado gratamente, y además está encantada de haberte escuchado. El libro, yo les decía al principio que es difícil. Claro que el libro es difícil, es decir, es que hoy parece que todo lo difícil, o lo que cuesta un sacrificio, un esfuerzo, parece que se desprecia. Mire, en Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, es un libro muy difícil, tremendamente difícil. Para eso está Dan Brown, por ejemplo. O si ustedes quieren un libro banal, liviano, de esos que se hacen de refundidos de obviedades, si ustedes quieren la cultura de los youtubers, de los influencers, de estas cosas, no cojan este libro. Si ustedes quieren un libro como Dios manda, que además es una delicia, aunque sea difícil, acérquense a este libro, porque se lo va a firmar el autor dentro de un poco. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, Pablo.